Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Los quiero invitar en el nombre de Jesús a ir al último libro de la Biblia, Apocalipsis o Revelación. Apocalipsis, capítulo 22, a partir del versículo 13. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para nuestra obediencia a Él, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, dice así: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y el último versículo, el 21, termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué hermosa palabra hemos leído en esta noche. Sean todos bienvenidos y se vale darle la gloria a Dios. Nunca le des la gloria a un hombre. Dale la gloria solamente a Dios. Nunca pongas tu mirada en el hombre. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay hombres que tienen dones, hay hombres que tienen ministerio, pero recuerda que el ministerio, los dones van por un lado y la salvación por otro. Tu mirada y la mía debe estar puesta en Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice primera a los Corintios 3:11. No pongas jamás tu mirada en el hombre o en la mujer, solamente en Dios. Así que en esta noche vamos a orar brevemente y empezamos con Apocalipsis 22, 13 en adelante. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Atamos a Satanás, sus demonios y toda fuerza del mal en el nombre poderoso de Jesús. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo y colocamos esa sangre en nuestras vidas, invocamos la sangre de Cristo alrededor de nosotros y de nuestras familias, en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y abrimos de par en par nuestros corazones para recibir tu palabra, la Reina Valera de 1960, con mansedumbre y reverencia para obedecerla, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en otra ocasión vimos Apocalipsis 22, 1 al 12, hace exactamente 8 días, pero hoy vamos a ocuparnos del versículo 13 hasta el final. Dice la palabra en Apocalipsis 22, 13: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios está diciendo algo interesante aquí, y es que Él es el Alfa y la Omega. En el idioma griego, la primera letra era el Alfa y la última la Omega. Si habláramos en español, lo que Dios está diciendo es que Él es la A y Él es la Z. Y si hablamos en hebreo, en el alefato hebreo, que son los títulos que trae el salmo más largo de la Biblia, el 119, cada título es una letra del alefato hebreo. Entonces Dios es el Alef y Dios es Tau. Aquí el apóstol San Juan dice: yo soy el Alfa y la Omega, hablando o escribiendo lo que Cristo dijo. Y Cristo está diciendo, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad, está diciendo: yo soy el Alfa y la Omega. Es decir, antes de la A no existen letras y después de la Z tampoco. Entonces, antes del Alfa y al final de la Omega tampoco existen letras, ni antes del Alfa ni al final de la Omega. Cristo es el principio y Cristo es el fin, el primero y el último. Él ocupa todo el tiempo, en Él está la eternidad misma. Esto nos recuerda
un nombre de Dios que es el Olam, que significa el eterno que administra la eternidad. Así que Él es el primero y el último, y nuestras vidas están escondidas en Cristo, porque Él es el primero y el último. Él tiene control del tiempo. Para Dios no hay pasado ni futuro, sino un eterno presente. Él es el gran yo soy, y aquí Cristo está diciendo que Él es el primero y el último. Vamos al versículo 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Recordemos que el apóstol Juan había descrito en la experiencia que Dios le da en la isla de Patmos y le revela muchas cosas, le mostró la nueva Jerusalén. Y aquí dice, 3 veces feliz o dichoso aquel que lava sus ropas. No se está refiriendo a los que tienen lavandería o a las hermanas que en algún momento utilizan la lavadora, no. Aquí estamos hablando en términos espirituales. Dice la palabra, bienaventurados los que lavan sus ropas. Tú tienes unas vestiduras espirituales que Dios te ha dado y yo también tengo esas vestiduras que Dios me ha dado y tenemos que mantenerlas limpiecitas. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida. Un día tú y yo vamos a comer del árbol de la vida si lavamos nuestras ropas. ¿Si las lavamos de qué? Del pecado, de la maldad, de la inmundicia, de la mentira, del engaño, del fraude, de la hipocresía, de las modas, de todas esas cosas. Dice, ¿y para qué más? Para entrar por las puertas en la ciudad. Tú tendrás derecho a entrar a las puertas de la Nueva Jerusalén si lavas tus ropas. Por ahí hay una bienaventuranza también en Mateo 5:8 que dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y también dice la palabra al finalizar el Nuevo Testamento, que todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica así como Él es puro. Tú y yo tenemos la esperanza de ver a Dios, entonces necesitamos lavar nuestras ropas. Examina no la vestidura del pastor, ni de otro consiervo, ni de tu hermano o tu hermana. Examina tus propias vestiduras, mírate cómo estás. Y una vez que examines tu vida, lava tus propias ropas, lávate. Límpiate de la maldad, límpiate de la suciedad, límpiate del pecado, y entonces tendrás derecho a comer del árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:15 dice, aquí hay algo muy interesante, mis amados, dice, mas los perros estarán fuera. ¿Y quiénes más? Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama la mentira y hace mentira. Empecemos con la parte de los perros. En otro texto la palabra dice, no traerás la ofrenda de una ramera, ni el precio de un perro al altar de Jehová. Cuando la Biblia nos habla de perros, hay 3 tipos de perros en la Biblia. Bueno, aparte del animalito que conocemos, aparte de nuestra mascota. Número 1, los perros. Se refiere a los homosexuales, a aquellos que van contra naturaleza y que no respetan a Dios ni respetan sus cuerpos. Estos perros estarán fuera. Número 2, están aquellos que mutilan el cuerpo de Cristo, los malos obreros, los que son denominacionalistas y solo defienden su propia denominación y no tienen en cuenta que somos un cuerpo en Cristo, la sana doctrina, los que dividen el cuerpo de Cristo. Y número 3, están obviamente aquellos animalitos que son nuestras mascotas, 3 clases de perros. Y aquí la palabra dice, mas los perros estarán fuera, aquellos que dividen el cuerpo de Cristo, aquellos que no guardan la unidad de la sana doctrina. No estoy hablando de ecumenismo, que eso es otra cosa, de la sana doctrina solamente. Y aquellos que practican la perversión sexual, que pertenecen a las costumbres de corrupción, que repito, no respetan ni a Dios ni sus propios cuerpos, pero sí quieren que la gente le respete sus perversiones. Luego dice, y los hechiceros. Un hechicero es una persona que hace hechicería. Los brujos, las brujas. Hay gente que se pregunta, ¿será que las brujas existen? Yo no creo que existan. Primero hay que definir qué es un brujo, una bruja. Un brujo, una bruja es una persona que practica brujería, que hace cosas del mundo de la maldad, con velas, con alfileres, con riegos, con todo esto. Entonces los hechiceros, los brujos, no estarán en el reino de los cielos, porque pertenecen al reino de las tinieblas. ¿Quiénes más? Los fornicarios, una pareja que vive en unión libre. Yo te lo digo en el amor del Señor, no para juzgarte, no, sino para que tú vayas al cielo un día. Si vives en unión libre,
Si no te has casado con la persona con la cual cohabitas, eres un fornicario. Y aquí la Biblia dice que los fornicarios estarán fuera, no podrán entrar al reino de los cielos. Por eso, si ese es tu caso, yo te ruego, ve rápido, arregla las cosas con Dios y con tu pareja. Cásate si amas a esa mujer, cásate si amas a ese varón, si eres una dama. Cásate, sal del pecado, porque si mueres en este momento, no puedes entrar al cielo, vas al infierno directamente. Lo que dice la palabra, y los verdaderos siervos de Dios predicamos tal como está escrito, no para agradarte a ti, sino a Dios. Entonces avanza, sal del pecado. La gente le llama que unión libre. Para Dios eso se llama pecado, fornicación. Está muy mal. Luego dice los homicidas. ¿Quiénes son los homicidas? Los homicidas son aquellas personas que matan a otra persona. Los paramilitares, los guerrilleros, el maloso que asalta a una persona y la mata en Transmilenio, ese es un homicida. Él va a estar fuera. Pero también la Biblia dice que cualquiera que aborrece a su hermano es un homicida. Si tú no te aguantas, te lo voy a decir muy clarito y sin anestesia, en el nombre de Jesús. Si tú no te aguantas a un hermano de la iglesia, si tú lo aborreces, eres un homicida. Y según Apocalipsis 22:15, tú no vas a entrar al cielo. Así de clarita es la palabra. Si tú aborreces a tu propio hermano, si aborreces a la iglesia, si no te aguantas a los hermanos de la iglesia o a cualquier familiar, si tú aborreces a alguien, eres un homicida. Entonces no hay vida eterna para ti. ¿Quiénes más? Versículo 15, seguimos de Apocalipsis 22. Los idólatras. Idolatría es todo aquello que trata o pretende ocupar el lugar de Dios. Los muñecos que se hacen de los santos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, lo digo burlándome. Los muñecos que se hacen de la Virgen o de un Jesús torturado, de un Jesús derrotado. Un crucifijo, por ejemplo. La idolatría que se maneja en la religión popular. Todos los idólatras van al infierno por preferir su idolatría antes que a Dios. A Dios no se le debe comparar con nada, porque Dios es tan excelso, tan grande, tan lindo, que Él no debe ser comparado con ningún otro tipo de naturaleza. Dios es la máxima naturaleza, la divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres tienen la misma naturaleza que la naturaleza divina, cada una de estas tres personas. Y los demás, pues ya venimos en otras naturalezas. Están los ángeles, están los humanos, están los animales, las plantas, los minerales. Comparar a Dios con cualquiera de las demás naturalezas es una ofensa. Es como si a un ser humano lo compararan con una cucaracha. Nos bajan, nos rebajan de ser humano a animal. Eso está mal. La idolatría es cualquier cosa que ocupe en lugar primero que Dios. Ten cuidado porque ese es un tipo de idolatría. Pero hay un segundo tipo de idolatría. Tu trabajo, por ejemplo, puede ser idolatría. Cuando tú amas más tu trabajo y prefieres trabajar un domingo que congregarte, eso se llama idolatría. Cuando tú amas más a tu hijo, idolatras a tu hijo y tu hijo es el objeto que ocupa el primer lugar antes que Dios, eres un idólatra, porque el primer lugar debe ser Dios. Cuando tú le haces más caso a tu esposo o a tu esposa que a Dios, eres un idólatra, porque hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Hoy en día encontramos muchos tipos de idolatría. Ten cuidado. El apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Para los verdaderos cristianos es un pecado participar de la idolatría. Pero luego finaliza el versículo 15 diciendo que otros estarán fuera también. Dice, todo aquel que ama la mentira y que hace mentira. Hay gente que es especialista mintiéndole al país. Por ejemplo, los políticos en forma global prometen muchas cosas, dicen mentiras y después no cumplen. Y otros engañan a la gente de muchas maneras. ¿A cuántos nos gustan que nos engañen? A ninguno, ¿cierto que no nos gusta? Pues aquí Dios dice que esos mentirosos tendrán parte allá en el infierno, que no podrán entrar al cielo. Cuídate, porque una característica de los verdaderos hijos de Dios es que los hijos de Dios no mentimos. Hemos desechado la mentira. ¿Por qué? Porque según San Juan 8:44, Satanás es el padre de la mentira. Y si tú dices mentiras, tú eres un hijo de Satanás y no un hijo de Dios. Los hijos de Dios decimos la verdad, así todo el mundo se nos venga encima. Entonces, mis amados, los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama la mentira y que hace mentira, que dice mentiras. Tremendo. Vamos con el versículo 16. Estamos mirando la palabra de Dios. Aquí no estamos mirando un manual de convivencia de una institución, no estamos viendo una constitución política de un país o un reglamento humano. No, aquí estamos viendo la palabra de Dios, que es la que un día te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí. Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús
He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús está diciendo que Él ha enviado a su ángel para anunciarnos algunas cosas a las iglesias. Todo el libro de Apocalipsis es un mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor y para toda la humanidad también. Y Jesús dice que Él es la raíz y el linaje de David. ¿Recuerdan cuando algún enfermo quería ser sano? Le decía, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Jesús venía del linaje de David. Y Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la hermosísima Trinidad en la sana doctrina, es la estrella resplandeciente de la mañana. Es aquella estrella que ilumina el día. Aleluya, qué hermoso. Versículo 17. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y la esposa, que es la iglesia, ambos dicen, ven. ¡Qué hermoso! Y el que oye, tú y yo estamos oyendo, diga, ven. Yo digo, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios nos ofrece esa agua de la vida. Y no vale nada, es gratuita. Solamente por la fe debes acercarte a recibirla. El que quiera, Dios no obliga a nadie. En estos días veíamos en la predicación de la palabra que Él llama a la puerta. Dios es un caballero, que Él toca la puerta, dice Apocalipsis también. Y si tú abres, Él entrará. Pero si tú no le abres, Él se queda afuera. En cambio, tú a Satanás le medio abres un poquito la puerta y se entra y te invade toda la casa. Comienza con algo pequeño y te engaña de una forma grande y total, Satanás. En cambio, Dios es tan lindo, tan hermoso, que Él toca la puerta a ver si tú abres. ¿Cuántas veces has dejado a Dios fuera de tu vida? ¿Cuántas veces le has cerrado la puerta en la cara a Dios? ¿Cuántas veces por tu propia forma de pensar? Porque un pastor te lo dijo, porque un engañador te dijo algo también de pronto, porque alguien te comentó algo, le haces más caso a lo que el hombre te dice que a lo que Dios dice. Porque ahí hay dureza de corazón. ¿Y cuántas veces Dios ha estado ahí listo, golpeando a la puerta de tu corazón y tú no le abres? Tú dices, Señor, estoy ocupado haciendo oficio. Señor, estoy ocupado viendo la novela. Señor, estoy ocupado viendo el noticiero. Señor, estoy ocupado leyendo un libro. Señor, estoy ocupado en mi trabajo, en mi estudio. Señor, estoy ocupado en mis hijos. Señor, ahorita no tengo tiempo para ti. De pronto tú dirás, no, yo nunca le he dicho eso a Dios. De pronto no lo has dicho con tu boca, pero con tus hechos lo has hecho. Le has cerrado la puerta a Dios. Y eso es delicado. Había alguna vez un testimonio donde había alguien que veía a un varón hermoso llorando en la parte de atrás de una iglesia local. Y Dios le dice, Él es el Espíritu Santo. Y entonces el hermano decía, Señor, ¿y por qué el Espíritu Santo está llorando así? Dice, porque Él no ve cómo hacerle entender a la iglesia las cosas que Dios ha mandado. Y nadie le presta atención y lo dejan relegado. En otros testimonios Dios decía que de esa iglesia local, de esa específica, ya lo habían sacado hace rato y no lo dejaban actuar. Y Dios ha mostrado que es rara la iglesia que deja que Dios se mueva allí. Se hace lo que dice el pastor, se hace lo que dicen los líderes, se hace lo que dice la denominación o el programa, pero a Dios, que debería ser el que mande, lo han sacado, porque no le creen lo que Él dice. Esto es delicado. No dejes más a Dios afuera. Ábrele la puerta. Dice, y el que tiene sed venga, y el que quiera, es voluntario, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 18. Yo testifico, dice Dios, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuál libro? Pues el libro de Apocalipsis. Pero como el libro de Apocalipsis es el que cierra el canon bíblico, también lo podemos tomar para toda la Sagrada Escritura. Si alguno, atención a lo que Dios dice acá, alguno, el que sea, un cura, un pastor, un líder, un hermano, el que sea, cualquiera, si alguno añadiere a estas cosas, o sea, le añade a la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Sabías tú que en la religión tradicional le han agregado libros a la Biblia? Han agregado Tobías, Judí, Eclesiástico, Sabiduría, primero y segundo de Macabeos. Le han anexado libros que no son inspirados y los metieron ahí para poder introducir su maldad y su falsa doctrina y sus torcidas cosas. Terrible. Las escrituras les fueron confiadas a los judíos. Cuando tú comparas nuestra Biblia, la Biblia de los cristianos, con la Biblia de los judíos, es exactamente la misma, aclarando en el Antiguo Testamento, amén, porque en el Nuevo ellos no creen. Pero si tú comparas una Biblia católica con una Biblia hebrea,
A la católica le sobran varios libros, alrededor de 7 libros. ¿Por qué le sobran? Porque no hay fidelidad, porque los metieron donde se enseña esta brujería y cosas y culto a los muertos y cosas raras para justificar su engaño. Ellos tienen una condenación de parte de Dios por añadirle a la Biblia. Y dice que Dios traerá sobre esa persona las plagas que están escritas en este libro. Ahora, ¿qué pasa con la parte contraria? Versículo 19. Y si alguno, cualquiera, el que sea, cualquier ser humano, quitare de las palabras del libro de esta profecía, le restare, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguien quitare de este libro de Apocalipsis en primer lugar, pero luego en forma global de las Sagradas Escrituras, quitaré alguna parte. De pronto hay personas que dicen, no, yo no le he quitado nada. Pero hay algunos que son cobardes y no enseñan todo el consejo de Dios. Y eso es quitarle parte a la Biblia. Hay algunas personas que no enseñan todo lo que Dios ha dicho. Y solo enseñan lo que les conviene para mantener a su grupito dormido, a su grupito engañado, a su grupito o grupote, porque pueden ser iglesias grandes también, y solo les enseñan unas cosas. Pero cuando vamos a tocar temas como el ser honrados, no lo enseñan. Cuando vamos a tocar temas como poder aportar el diezmo y la ofrenda y no robar a Dios, no lo enseñan. Porque les da como susto y dicen, no, yo mejor de eso no enseño. Cuando hay que enseñar que para Dios el único matrimonio válido es el primero, para Dios no vale el segundo, el tercero, el cuarto, porque la palabra dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su esposo. Entonces ahí sí no predican de estas cosas. O cuando Dios habla de que todo nuestro ser, primera a los Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, todo, no un pedazo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, y no son capaces de enseñar esto, porque se les va a la gente, se les va. Ya nos ha pasado, pero preferimos agradar a Dios antes que al hombre. Tenemos claro que al que tenemos que dar cuentas y al que tenemos que agradar es a Dios, no a nosotros mismos. Así que aquí dice la palabra que si alguien quita un pedazo de la Biblia, si no lo enseña, si lo quita, si lo deja de lado, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, Dios va a borrar a esa persona, le va a quitar de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios quitará a esas personas. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de nuestro Señor Jesucristo cuando vinieron aquellos hombres a decir, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre? Y Dios les dice, no se alegren de eso. Imagínense, hablarle a un demonio, el demonio se sujeta y usted tiene autoridad sobre los demonios. Jesús dice, regocíjense, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Yo te hago esta pregunta en esta noche, no sé quién seas tú, a duras penas sé de mis amados con quienes tengo el honor de compartir en la iglesia local y de mi familia, pero no sé quién me va a ver en este video. Yo te pregunto hoy en el nombre de Jesús, no de mi parte, sino de parte de Dios. ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Sí, sí, yo ya hice la oración de fe. Bueno, te felicito. ¿Has permanecido fiel para con Dios o has viviendo una vida de pecado y entonces Dios ha tenido que borrar ya tu nombre? Porque la Biblia da a entender muy claramente que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. ¿Y cómo es borrado? Cuando entras en pecado, cuando no le crees a Dios, cuando haces todo lo contrario. Vamos con el 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién es el que dice esto? Cristo Jesús. Dice, ciertamente vengo en breve, en poco tiempo. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Él viene pronto por su amada iglesia. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios han pasado apenas 2 días desde que se fue, hace 2000 años. Para nosotros han pasado 2000. Pero dice aquí en el versículo 20 de Apocalipsis 22, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ese ciertamente sin duda. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Esta profecía está a punto de cumplirse. ¿Cuándo será? Yo no lo sé. No lo sé. Ahora, la Biblia dice que ni aun los ángeles saben el día ni la hora. Pero también, acuérdese del también, es como cuando alguien utiliza lentes, ¿sí? De pronto yo digo, tal hermana utiliza lentes y yo también. Amén. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero también la palabra dice que Dios no hará nada sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Hay que tener en cuenta eso, amén. Hay que entender la Biblia no por pedazos, sino como un buen rompecabezas. Si una pieza del rompecabezas no casa, el equivocado no es Dios, el equivocado eres tú, porque no estás interpretando a la luz de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo lo que Él ha revelado.
Y aquí dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién viene en breve? Cristo Jesús. Ahora, ¿estás preparada como iglesia? ¿Estoy preparado? ¿Estamos preparados? ¿A qué viene? Viene a llevarnos en el arrebatamiento de la iglesia. Nos va a llevar al cielo. Nos va a llevar a nuestra morada celestial. ¿Pero estás preparado? ¿O estás agarrado de las cosas del mundo? Y digamos que este es el mundo y tú te agarras del mundo. Y entonces, cuanta cosa Satanás saca, tú la coges. Entonces, ¿para qué anhelas un cielo si estás más agarrado de las cosas mundanas que de las cosas de Dios? Tienes que estar agarrado desde la mano de Cristo Jesús. Tienes que estar mirando arriba. Porque Él viene pronto por una iglesia linda, que somos tú y yo. Somos tú y yo esa iglesia hermosa. Finaliza el versículo 21 de hoy, la palabra diciendo, Apocalipsis 22, 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia se define como un don, como un regalo inmerecido de Dios para con nosotros. La gracia de Dios no es para los ángeles caídos. Los ángeles caídos, que son Satanás y sus demonios, así se arrepintieran, no tienen perdón de Dios. La gracia no es para ellos, así se arrepintieran. Mire qué ventaja tenemos nosotros. En cambio, tú y yo, que somos seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, si nos arrepentimos del pecado, Dios nos perdona. La gracia es para nosotros. Pero atención, en muchos pasajes o en varios pasajes de la Escritura, Dios nos deja entrever que hay que valorar la gracia de Dios, que hay que tener en cuenta esa gracia que Dios nos ha dado y permanecer en esa gracia. Porque los que no estén en la gracia de Dios están por fuera de su bendición. ¿Qué significa esto? Hay gente que cree que solo por hacer la oración de fe ya es salva. Eso no es así. Si la hizo de corazón y si de verdad se arrepintió, es salvo. Pero a partir de ese salvo, tiene que mantenerse en obediencia con Dios. Si no entramos en falsa doctrina como creciendo en gracia, que aquel engañador José Luis de Jesús Miranda, gracias a Dios ya murió, este engañador decía que tú puedes pecar, hacer y deshacer, que tranquilo, que lo que peca es el cuerpo, que el alma no hay problema por ese lado. Y que entonces tú podías matar a una persona y ya no es pecado, porque es que el pecado ya no existía, según este engañador. No, Señor, creciendo en gracia es una falsa doctrina demoníaca que engañó a mucha gente y sigue engañando hoy en día a través de la esposa que quedó la viuda ahora. Dice que ella es Jesucristo. Qué absurdo, qué herejía. Doctrinas de demonios que se mueven ahí. El Señor reprenda toda obra de Satanás. Entonces, ¿qué pasa? No podemos creer como esa falsa doctrina que tú, una vez como cristiano, puedes seguir odiando a tu hermano y ser salvo. Puedes seguir siendo ladrón y ser salvo. Puedes seguir siendo idólatra y ser salvo. Tú puedes seguir haciendo y deshaciendo con tu vida y puedes ser salvo. No. La persona tiene que permanecer en la gracia de Dios. Si tú observas el final de Apocalipsis 22, 21, es muy similar a como el apóstol Pablo al final de sus epístolas también se despedía. O sea, tanto Pablo como Juan, el apóstol Juan, los dos más o menos coinciden en la misma forma de despedirse en sus cartas. Dice aquí el apóstol Juan, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, ¿cómo es el asunto? Que tú estás en la gracia de Dios y recibiste a Cristo Jesús. Pero para permanecer en esa gracia y ser salvo, la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. El que perseverare hasta el fin. Y no basta con haber hecho la oración de fe. Ahora en la gracia tienes que tener dos cositas y no las vayas a olvidar jamás. Número uno, debes obedecer a Dios. Porque si tú naces de nuevo, pero empiezas a vivir una vida desobediente a Dios, te drogas, metes droga, metes marihuana, fumas, eres borracho, alcohólico, de nada te sirve la oración de fe, vas para el infierno derechito. Esa oración no te sirve para nada, porque tus frutos evidencian que tú eres del mundo todavía. Entonces, número uno, después de entrar en la gracia de Dios, tienes que mantener una vida de obediencia a Dios, lo que le agrada de Él. Y segundo, que tiene que ver con la misma parte de agradar a Dios, tienes que tener en cuenta de vivir una vida diferente, una vida santa. Por eso tú recuerdas que hace 8 días vimos el versículo 11, que dice que el que es santo, santifíquese todavía. ¿Recuerdan ustedes? Dice Apocalipsis 22, 11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y mire cómo termina ese versículo 11. Y el que es santo, santifíquese todavía. No en vano, Hebreos, la palabra dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
pero no una santidad mediocre, no una santidad inventada por ti, sino la santidad que Dios exige de su pueblo, porque Él a través del apóstol Pedro dijo, sed santos porque yo soy santo. Él nos ha dado ejemplo de santidad, de apartarnos, de marcar la diferencia. Tú y yo, si no somos diferentes a un hijo de Satanás, a un hijo de tinieblas, a un hijo del mundo, no nos ilusionemos entonces de que vamos a entrar al reino de los cielos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si tú marcas la diferencia, si tú demuestras con tus frutos que estás buscando a Dios, agradándolo en obediencia y santidad, tu cupo está asegurado. Pero si tú dices ser cristiano y haces tu propia voluntad, no te ilusiones. El cielo no es para ti. No te ilusiones. Hay una claridad en la palabra. Aquí estamos llamando a las personas al arrepentimiento, a vivir una vida agradable a Dios, a dejar de agradar al hombre, al esposo, a la esposa, a los hijos, al pastor, al líder. Deja de agradar al hombre. Ahora agrada a Dios en todo lo que hagas. Porque Dios dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Lo dice a través del apóstol Juan. Amén. Permanece en esa gracia. No caigas de la gracia. Ya el apóstol Pablo también lo mencionaba que algunos han caído de la gracia de Dios. Tú no caigas de la gracia. Valora lo que Jesucristo hizo por ti. Él te ama. Jesucristo te ama de una forma impresionante. Dice la Biblia, y estoy terminando ya, y te agradezco tu tiempo que estás tomando para escuchar este mensaje de la palabra. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, no dice crea, dice cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama tal y como eres. Y quiere hacer de ti un hijo, una hija suya. Si eres un varón, un hijo. Si eres una mujer, una hija de Dios. Y Él quiere que tú seas un hijo, una hija de Dios. Y quiere llevarte al cielo cuando mueras. O en el arrebatamiento te quiere llevar al cielo sin que veas muerte. Y quiere que para eso tú vivas una vida conforme a las sagradas escrituras, en obediencia y en santidad para con Dios. Si lo logras, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, nos vemos en el cielo muy pronto. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Señor, porque tú deseas que vivamos una vida dentro de tu gracia, en obediencia y en santidad, dejando a un lado todo lo que nos causa daño. Padre, gracias por cada una de las personas que están viendo este mensaje, sean ya hijos tuyos o sean personas nuevas que van a recibir a Cristo en su corazón. Padre, te doy gracias porque tú vas a añadir a tu iglesia a los que han de ser salvos. Y cada día tú estás sacando a la luz quién es quién. Y tú lo habías dicho en tu palabra, que ibas a hacer diferencia entre el trigo y la cizaña. Y tú vas a sacar a la luz todas las cosas. Sigue sacando, Padre Celestial, en todas las iglesias, especialmente donde por tu gracia yo sirvo, a la luz. Sigue sacando a la luz qué es el pecado y qué es la santidad, Señor. Sigue sacando que cada persona evidencie lo que realmente es. Y todo el mundo sepa las cosas y que andemos en la luz, para que al menos al ponernos rojos por nuestros pecados, cambiemos nuestra forma de vivir y ahora sí te agrademos en todo. Que la bendición del Padre Santo, la bendición del Hijo Santo y la bendición también del precioso Espíritu Santo continúe en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo para todos. Dios los guarde en Cristo Jesús.